Buenas. Aquí ando haciendo una instalación porque hay un corto por aquí y hay falso techo. Doble techo, pues como le dicen. Y se va a sacar el circuito que controla los dos baños y un enchufe en un baño y las lavadoras, el enchufe de las lavadoras que están atrás de los baños. Se va a sacar. Entonces estoy haciendo aquí espacio para meter el nuevo tubo con la guía y que se vaya por acá. Oh, por acá. Aquí y llegue acá. Aquí ya abrimos para sacar el tubo. Para no romper el doble techo o el falso techo, se va a poner aquí. Además los cables, los tubos que trae arriba es de media y vamos a meter aquí de media, pero va a 3/4. Y aquí está el agujero. Ya lo abrimos. En este caso vamos a poner el tubo. Estamos haciendo la instalación. Y aquí va a ir el enchufe para la secadora y la lavadora con calibre 10. Lo vamos a poner de calibre 10. Que andamos trabajando. ¿Sí? Lo está entapando para la humedad. Mira, aquí lo que vamos a hacer es sacar de aquí de una pastilla, un breaker, un termocontacto magnético exclusivamente para los baños. Es este. Lo vamos a desconectar de aquí y lo vamos a meter por aquí porque va a ser de calibre 10 el cable, por las lavadoras, por la secadora del pelo y por las luces y por todo lo demás. Entonces esta línea va a quedar aquí con este. Le vamos a meter uno de estos aquí y vamos bien. Se colocó y aquí va el tubo hacia arriba y vamos a seguir avanzando. Por lo pronto ya lo dejamos listo, esto aquí puesto. Avance. Entonces aquí hay un falso techo que está con tile o loseta instalada y es de madera y tiene muchos años, ¿no? Entonces se va a instalar aquí el nuevo cable con una guía de esa decorativa para el apagado y el encendido de la luz, en este caso nomás en este baño, y se está poniendo por afuera. Veamos la otra parte. Este es para las lavadoras, la lavadora y la secadora allá afuera, y se va a poner aquí porque se quiere y se necesita un calibre más grande. Aquí va para el baño que les acabo de mostrar y sigue por toda la orilla. Después les muestro cómo va. Aquí ya quedó la cajita, ya quedó lo que vieron allá, lo que les acabo de comentar, y aquí va la ploga de la secadora y la lavadora. Ya sacó el tubo por aquí. Faltan las abrazaderas. Va a la curva y va para allá. Ya es otro día y ya se terminó este pequeño proyecto de electricidad y les voy a explicar lo que se hizo brevemente. Ya saqué el tubo, ya lo aseguré por la pared y como pueden ver, aquí ya van 6 cables, 3 del calibre número 10 y 3 del calibre número 12. 2 fases, 2 neutros y 2 de tierra, de cada uno a su respectivo calibre que me acabo de mencionar. Salen de aquí de la caja de breakers y se van por el tubo. Aquí pueden ver una vista más panorámica de lo que hice. Aquí va el tubo con los cables. Va por aquí por la esquina y llega al empalme que se encuentra en esta caja. Miren, ese tubo viene del centro de carga donde está la caja de breakers y aquí pueden ver los cables calibre número 10 y los calibre número 12 que son los delgaditos. Estas son las fases. Aquí esta caja de empalme se divide los cables que van hacia
baño y las lavadoras. Y este es hacia el otro baño, este tubo. Hacia allá. El tubo sale desde aquí con sus cables del calibre 10 que va hacia este enchufe. La razón del calibre 10, las secadoras de pelo son de mucho wattaje. Esta por lo regular de 1800 watts. Para un calibre 12 a tiempo continuo de uso, pues se tiene que calentar. Aquí ya había sacado un corto, aquí abajo está la caja original, pero yo utilicé esto para no abrir el falso techo, ya que es de puro tile, de loseta, y pues no voy a hacer que se despegue la loseta, y aquí sí me puede salir más caro el caldo que la carne de albóndigas. Opté por meter estas guías de cable, conductor de cable de pared, y aquí van, miren, aquí están, miren, observen. Por aquí viene el tubo, salen los cables calibre 10 que vienen hacia este baño, y estos mismos se van por este conductor de cable y llegan a este enchufe. Así que cada vez que usan la secadora del cabello, el cable no se calienta porque aguanta todo ese consumo de wattaje. Volviendo a la guía, aquí se pueden observar el calibre 12 y un calibre 14 o 16. El 16 es porque es para la lámpara LED, ese no ocupa mucho consumo de luz. Pero el calibre 12 viene hacia el apagador y de aquí sale hacia la lámpara. Pero la lámpara tiene un calibre muy delgadito, pero es normal, es 14, ya me acordé. Viniendo desde la caja de empalme de la otra pared que les acabo de mostrar hace rato, por aquí salen 6 cables, 3 del calibre número 12, que es para el baño número 2, y 3 del calibre número 10 que va hacia las lavadoras, como hace rato al principio del video les mencioné. Entonces el tubo sale por aquí, va por allá y llega a esta cajita de distribución donde los 3 cables calibre número 12 entran a este otro baño. Ahora bien, hacia allá sale hacia las lavadoras. Como pueden observar, aquí sale el tubo de la cajita de empalme del otro cuarto y sale aquí al baño número 2, y los cables del número 12 vienen aquí hasta acá, llegan al primer apagador o interruptor simple, y aquí hay un empalme debido a que se conecta un enchufe que está al otro lado de la pared. La instalación termina en este circuito, que es el de la secadora y la lavadora. Para este circuito hice el siguiente diagrama. Ahora, para este otro diagrama, utilicé igual los mismos colores. La fase en rojo, el neutro representado en negro y la tierra en verde. Ese es el diagrama de la conexión de la cajita que vieron, donde se van a conectar la lavadora y secadora. Y aquí el diagrama es muy simple, viene desde F, como lo vieron anteriormente en el diagrama de la recámara principal, y salen 3 cables, el de la fase, el neutro y el de tierra. Es muy simple, y la dirección hacia dónde van, y aquí está la simbología que usé. No sé, es muy sencillo este diagrama. Ahora, para este circuito, desde el centro de carga a la caja de empalme que acaban de ver, hice el siguiente diagrama. Ahora, en esta vista aérea del área en el que estoy trabajando, se puede observar el centro de carga, de donde sale el tubo antes mencionado hacia la parte superior de la pared, y por la misma viaja donde se indican que el tubo contiene adentro 6 cables, 3 de calibre 12 y 3 de calibre 10, los cuales llegan a la caja donde se encuentra el empalme. Y aquí en esta área, en esta caja, se especifican que 3 cables de calibre 10
se amarran a otros 3 cables de calibre 10 y 3 cables de calibre 12 se amarran a 6 cables de calibre 12, los cuales van a tener 3 cables de calibre 12 que van hacia la otra área del diagrama y 3 cables de calibre 12 los cuales van hacia el baño, que es otra área del diagrama. Básicamente así está esto. Y aquí están, aquí van 6 cables también hacia el baño, 3 de calibre 10 y 3 de calibre 12, que se me olvidó apuntarlos, pero bueno. Ese es el área que hay. Ahora bien, de esto hice otro diagrama, un diagrama eléctrico o de electricidad. Ahora, en esta representación de diagrama eléctrico de la misma sección, aquí la fase se maneja con el color rojo, el neutro de color negro y la tierra de color verde. Ahora bien, aquí está la caja del empalme. Esto viene del centro de carga, del C2, en el cual aquí se puede observar que dentro de la caja estos 3 se empalman con 6, los que van hacia las lavadoras y secadora y los que van hacia el baño. Lo mismo pasa con los cables de calibre 12 que van hacia el baño y también van hacia el otro baño. Aquí es donde se hace el empalme. Y aquí está especificado todo en mi librito, en mi cuadernillo de apuntes, cómo se va desglosando cada uno de los cables, ¿no? Hacia dónde van, que en este caso 3 de calibre 10 hacia Z. Z representa el otro baño y la lavadora y la secadora. 3 de calibre 12 hacia Z. 3 de calibre 10 hacia AB, que es el primer baño, y 3 de calibre 12 hacia AB. Esto es lo que yo vine haciendo. Así que este es mi humilde diagrama de electricidad. Y para este otro circuito, que es el baño número 1, hice el siguiente diagrama. Aquí lo tienen. Ahora, esta es la vista aérea del primer baño. Y si se fijaron en los videos anteriores, aquí está el espejo, la entrada, el switch o interruptor simple para la luz, la lámpara del techo. Y aquí está donde entra el tubo, que viene de AB. Y este tubo viene con 3 cables calibre 12 hacia el interruptor simple, que es el switch que apaga o enciende la luz. Pero también aquí salen 3 cables de calibre 10 hacia el enchufe donde se conecta la secadora del pelo. Y así es como está este diagrama de la vista aérea del primer baño. Ahora bien, este es el diagrama que corresponde al primer baño. Y aquí la fase se representa de color rojo, el neutro de negro y la tierra de verde, para fines prácticos. Como pueden ver, la entrada al baño desde el pasillo viniendo de la caja o centro de carga, aquí está la distribución como la vieron en los videos anteriores. Este es el conductor de cable que puse, y dentro de este conductor de cable o de los conductores de cable van los cables, y aquí está especificado. Entran 6 cables, de los cuales baja de aquí calibre 12, el de la tierra, y aquí está el switch que prende o apaga la lámpara. Desde ahí salen 2 cables empalmados hacia la lámpara 1, o sea, la lámpara del baño, y de aquí de este AB salen los cables calibre 10 hacia el enchufe de 15 amperes donde se conecta la secadora del pelo. Y aquí está todo, miren, aquí está la dirección de los cables, hacia dónde, y aquí está trazado los cables físicamente. Los símbolos, la simbología que usé, aquí está, como lo pueden ver. Y es todo.
Para este otro circuito diseñé el siguiente diagrama. Bueno, recapitulando aquí, desde Z pasa por la pared y se va a F, aquí, hacia afuera. Acá atrás hay un pasillito y ahí está la lavadora y secadora. Y aquí va el baño número 2. Y aquí, en esta pared, hay un enchufe de 15 amperes, como se indica aquí en el diagrama, pero la luz la va a agarrar de F, la va a obtener de F por el otro lado de la pared. Y aquí está lo de la lavadora. Y ese es el empalme, el pequeño empalme. Bueno, no es empalme, nomás pasan derecho los cables calibre 10 y los 12 se meten hacia el baño. Y para este circuito, aquí tienen el siguiente diagrama. Bueno, esta es la vista aérea del plano del baño número 2. Aquí está la puerta, su espejo y acá la bañera, ¿no? Y aquí está el baño. Ahora bien, como pueden ver, la simbología AL2 viene de AL2 y entran, para este caso, este baño, solo 3 cables de calibre 12, los cuales van al switch simple o al apagador simple, el cual apaga la lámpara del techo, pero de aquí, del mismo apagador, y sale hacia el enchufe que está pegado en la pared de la recámara, pero de aquí se obtiene la luz. Así que ahí tienen el diagrama. Bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado y haya sido de entretenimiento familiar. Y por favor, consulten a un profesional para hacer estos tipos de trabajo. A alguien que sepa. No lo hagan ustedes. Bueno, hasta el siguiente video.